PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. ...25 de abril... San Marcos Evangelista. El evangelista Marcos nació en una familia hebrea acomodada. De él sabemos solamente lo que narran los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún estudioso lo identifica con el muchacho, hijo de la viuda María, que siguió a Jesús después del arresto en el huerto de Getsemaní. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma en el año 66. San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana: «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». No se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia. Se dice que fue erigida en el lugar en el que estaba la casa en la que vivió el evangelista. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, por ejemplo, leemos: «La iglesia en Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos». Aparece también en los Hechos de los Apóstoles, después de que Pedro fuera liberado milagrosamente de la prisión. Al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Después de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otra refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de la zona nordeste del imperio. Allí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Tras salir de Aquileia, parece que a causa de una tempestad llegó a las Islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72, en Alejandría, de Egipto. En los Actos de Marco, del siglo IV, está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia. Según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes, 2 mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad, y allí permanece sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en El Cairo, Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del patriarca copto ortodoxo. Marcos es considerado como el taquígrafo de San Pedro. Su evangelio fue escrito entre los años 50 y 60. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso, su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquellos tiempos, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros.
Las palabras del Evangelio de Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, lo que quiere Jesús de sus discípulos. San Marcos fue elegido como patrón principal de Venecia en el año de 1071. A lo largo de los siglos, la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. San Marcos también es patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que lo considera su patriarca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.